presentamos El Tugurio. Análisis, historias, datos y un largo etcétera. Quedan con ustedes Mariana y Javier. Hoy tenemos entre manos un texto que literalmente la gente leía en las trincheras antes de ir a la batalla. Ajá. Y no es una exageración literaria, para nada. Exacto. Hablamos de un documento histórico tan ardiente, tan provocativo, que fue utilizado como un libro de horas por quienes arriesgaban su vida en la Guerra Civil Española. Imagínense esto, justo antes de la victoria o la muerte, defendiendo sus ideales por allá en 1938. ¡Wow! Bienvenidos a este espacio de análisis a fondo. Nuestra misión en la exploración de hoy es sumergirnos en la mente de uno de los próceres intelectuales más fascinantes y radicales de América Latina. Y vaya que lo era. Sí, vamos a desglosar los extractos del libro Anarquía, del ensayista, poeta y pensador peruano Manuel González Prada. Un autor clave, sin duda. Específicamente, estamos trabajando con los textos de la cuarta edición, impresa en Lima en 1948, aunque claro, estos artículos incendiarios vieron la luz a principios del siglo XX en un periódico llamado Los Párias. Queremos entender sus visiones sobre la sociedad, la política y la autoridad. Y es un viaje intelectual tremendo. Pero antes de avanzar con el análisis de las fuentes, es fundamental establecer una regla de juego muy clara para quienes nos escuchan hoy. Claro, el aviso de rigor. Exactamente. Dado que el material que vamos a explorar contiene posturas políticas extremas, con un tono marcadamente anticlerical, antimilitarista y, anticapitalista, es indispensable declarar explícitamente que desde estos micrófonos no estamos tomando partido. Así es, no tomamos ninguna postura. No respaldamos las visiones políticas contenidas en el texto, ni desde una perspectiva de izquierda ni de derecha. Nuestro papel aquí es estrictamente imparcial y analítico. Estamos aquí para reportar, contextualizar y explicar las ideas del autor histórico, simplemente para que la audiencia pueda entenderlas puramente en su contexto original. Bien, vamos a desempacar esto, porque para entender el nivel de radicalidad del texto, primero hay que entender quién era el hombre que sostenía la pluma. O sea, Manuel González Prada no era, un revolucionario nacido en la pobreza. No, para nada. Entonces, ¿quién era realmente y por qué escribía con tanta pólvora? Ese es quizás el contraste más fascinante de su biografía. González Prada nació en Lima en 1848, en el seno de una familia de rancio abolengo. De la élite. Exacto. Para quienes no estén familiarizados con el término, esto significa que pertenecía a la aristocracia limeña más pura, la élite colonial por excelencia. Básicamente tenía la vida resuelta. Ajá. Sin embargo, abandonó o más bien renunció activamente a todos sus blasones y privilegios por sus ideales. Y hubo un punto de inflexión brutal. La guerra, ¿verdad? Sí, fue militante en la Guerra del Pacífico contra Chile en 1879. Y ver la derrota, la corrupción y, la ineficacia de la clase dirigente peruana, lo transformó por completo. Le cambió el chip. Totalmente. A partir de la década de 1880, emergió como un polemista feroz. Literalmente le estaba diciendo a su propia clase social que diera un paso al costado. De hecho, fue el creador de una frase lapidaria que definió a toda una generación. Él dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esa frase es poderosísima. Y saber que un aristócrata terminó escribiendo ensayos para un periódico llamado Los Párias le da una dimensión increíble a lo que vamos a discutir. Completamente. Y eso nos lleva a la primera gran barrera que Prada intenta derribar en su ensayo inaugural, que se llama precisamente la anarquía, el inmenso estereotipo que rodeaba al término. Sí, Prada aborda de frente la idea equivocada que tiene lo que él llama la persona seria. A principios del siglo XX, la palabra anarquía generaba verdadero terror. Me imagino. O sea, si uno le preguntaba a un burgués de la época qué era el anarquismo, la respuesta inmediata era dislocación social, el estado de guerra permanente o el regreso a la barbarie primitiva. Como el caos absoluto. Ajá. Prada menciona cómo la sociedad asociaba automáticamente al anarquista con bombas, con asesinatos a sangre fría, viéndolos casi como una especie de felino extraviado en la ciudad que disfruta de hacer el mal por el mero gusto de hacerlo. Pero lo interesante es que Prada señala que este miedo no venía solo del desconocimiento popular, no. O sea, él culpa directamente a los intelectuales de la época. Sí, a los académicos.
Menciona que hombres ilustrados, que en otras materias son increíblemente lúcidos, pierden la razón al hablar de esto, llegando a comparar a los anarquistas con herejes merecedores de la hoguera. Por ejemplo, cita autores como Lombroso, que insinuaban que a los anarquistas se les debía aplicar la ley de Lynch. Ah, sí, eso es fuertísimo. Para quienes no ubiquen la referencia, César el Lombroso era un criminólogo famosísimo en esa época, que creía que la criminalidad era un rasgo biológico y hereditario. Decir que a un grupo político se le debía aplicar la ley de Lynch, es decir, el linchamiento público sin juicio, era una postura de extrema violencia institucional. Totalmente de acuerdo. Y a ver, el miedo estaba cimentado en eventos reales, ¿eh? Figuras históricas de la época como Ravachol o Brecci habían cometido atentados con explosivos y magnicidios. Gaetano Brecci, de hecho, asesinó al rey de Italia. Entonces, la amenaza se sentía letal. Claro, no era un miedo inventado de la nada. Lo fascinante aquí es cómo Prada voltea este argumento y separa la filosofía de la violencia táctica. Él define el verdadero ideal anárquico de una manera que suena, casi utópica, frente a ese terror. Lo resume en 2 líneas: la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, logrados a través de la abolición del Estado y de la propiedad individual. ¡Wow! Un cambio de enfoque total. Sí, Prada llega a decir que si hay algo que censurarle al anarquista, no es su sed de sangre, sino su optimismo excesivo y su enorme confianza en la bondad innata del ser humano. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque hay un punto en la lectura que me pareció una contradicción a primera vista. A ver. Si Prada tiene tanta fe en la bondad humana y busca el bienestar del individuo, ¿por qué es tan feroz contra el concepto de la caridad cristiana? Ah, buena pregunta. Uno pensaría que la caridad encaja en esa bondad, pero él la ataca sin piedad en el texto. Es una observación excelente, y es ahí donde brilla su rigor filosófico. Para el anarquismo exige una igualdad fraterna real, una sociedad donde miras a cada persona como a un igual. Él rechaza la caridad porque la considera una relación de poder, una, y cito, falsificación hipócrita de la justicia. Falsificación hipócrita. Fuerte. La ve como un don ínfimo y vejatorio del usurpador al usurpado. Es decir, el sistema te quita 100, te devuelve 1 en forma de limosna, y encima exige que des las gracias. Prada no quiere que la gente se le dé caridad para calmar conciencias, él exige que se le dé justicia estructural. Básicamente, argumenta que la caridad solo existe porque el sistema permite la miseria en primer lugar. Exacto. Y para fundamentar esto, Prada no se apoya en eslóganes románticos, ¿verdad? Sino que busca validación en la ciencia de su tiempo. Señala que este ideal no es un caos desordenado, sino que está respaldado por el positivismo y corrientes académicas serias. Así es. Prada argumenta que si se analizan con cuidado las obras de pensadores oficiales o claramente conservadores de la época, se pueden encontrar lo que él llama ráfagas de anarquismo. Ráfagas de anarquismo. Me gusta ese término. Menciona a Herbert Spencer, un gigante del darwinismo social y el liberalismo clásico, y a Léon Duguit, un respetadísimo profesor y jurista francés. Duguit, por ejemplo, hablaba de rechazar el derecho absoluto de la colectividad o del Estado para mandar coercitivamente sobre el individuo. O sea, usando sus propias armas. Claro. Prada toma esto y dice, miren, la ciencia con mayúscula, incluso desde la pluma de académicos conservadores, contiene afirmaciones que validan la emancipación del individuo. Todo este análisis culmina en una de las citas más poéticas del documento. Prada es realista. Él admite que la humanidad no está en vísperas de amanecer mañana en este paraíso sin autoridad. Describe a la anarquía como ese punto luminoso y lejano hacia el cual se dirige la humanidad, navegando por una serie de curvas históricas ascendentes y descendentes. Es una metáfora preciosa. Y remata de una manera bellísima, diciendo que, aunque ese punto se alejara infinitamente y todo se redujera al simple sueño de un filántropo, quedaría la enorme satisfacción de haber soñado. Cierra con un anhelo que dice, ojalá los hombres tuvieran siempre sueños tan hermosos. Es una prosa cautivadora, pero esa poesía contrasta brutalmente con la rigurosidad casi clínica con la que aborda la metodología para alcanzar ese sueño. Porque soñar está bien, pero él escribe manuales de acción. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque si el objetivo es abolir el Estado y la propiedad privada, la imagen inmediata que nos viene a la cabeza es el saqueo de los palacios y la guillotina. El caos total, claro. Pero Prada desmiente rotundamente al vulgo ilustrado que cree que los anarquistas solo quieren ir a las casas de los multimillonarios de la época, digamos un JP Morgan o un John D. Rockefeller, tomar su fortuna y repartirla a partes iguales. Prada dice que eso sería una torpeza absoluta. Sí, lo llama una barbarie científica. Prada es tajante al argumentar que una repartición violenta del capital existente no solo es inútil, sino que sería la negación misma de los principios libertarios. ¿Por qué? Porque al repartir el dinero para que cada quien tenga lo suyo, solo estarían sancionando y legitimando el régimen individualista de propiedad privada que paradójicamente quieren destruir. Estarían creando millones de pequeños capitalistas, en lugar de cambiar el sistema. Tiene todo el sentido. Entonces, si la repartición violenta no es el camino, ¿cuál es la estrategia? En su ensayo El deber anárquico, Prada plantea una teoría fascinante sobre dos revoluciones que deben ocurrir en paralelo, una en el terreno de las ideas y otra en el campo de los hechos, y es muy firme en el orden. Sí, la siembra intelectual tiene que preceder obligatoriamente a la barricada. Utiliza una metáfora brillante. Dice que la pluma es tan herramienta como el azadón. La pluma y el azadón. ¡Qué imagen! Ese énfasis en la educación previa es crucial. Él dice que antes que el mártir va el apóstol. Es completamente inútil intentar reformas radicales de la noche a la mañana sin haber convencido primero a las mentes. Por eso Prada pone en el mismo nivel revolucionario a teóricos políticos y a científicos. Ah, sí, menciona a Edison, ¿no? Exacto. Argumenta que inventores como Thomas Edison o quienes desarrollan nuevas ciencias empujan al individuo hacia la emancipación completa tanto o más que un panfleto político, porque la tecnología y el conocimiento liberan al ser humano de las ataduras del trabajo esclavo y de la ignorancia. Esta necesidad de madurez intelectual entronca perfectamente con una advertencia sumamente profética que hace en el ensayo Fiesta Universal, escrito a propósito de las manifestaciones del 1 de mayo. Y digo profética porque Prada está criticando modelos revolucionarios antes de que incluso se consolidaran históricamente en el siglo XX. Es un punto medular y de una lucidez tremenda. Prada advierte sobre el peligro inmenso de que triunfe únicamente la clase obrera y simplemente tome posesión de los medios opresores del Estado. Argumenta que si los obreros monopolizan el triunfo mediante la fuerza, sin haber pasado por una transformación interior profunda, el resultado será catastrófico. Solo cambiarían de manos las cadenas. Exactamente. Simplemente se convertirían en un, y uso sus palabras, mandarinato de burgueses. Serían tan opresores y egoístas como los señores feudales o los capitalistas a los que derrocaron. Es la idea de que cambiar a las personas que están en el poder no sirve de nada si las herramientas de opresión siguen intactas. Prada advierte que una revolución puramente de clase consumaría una regresión al régimen de castas. La única diferencia sería que se habría invertido el orden de los oprimidos. El proletario se volvería el nuevo burgués, dictando sobre los demás. Es básicamente cambiar de collares, pero mantener al mismo perro. Exacto. Es una trampa. Y para evitar ese ciclo infinito de tiranías, Prada exige una revolución interna. Argumenta que con leyes escritas en un papel o con guillotinas en las plazas, no se improvisan buenos corazones. ¿Qué frase? Según su análisis, la humanidad entera debe curarse primero de dos plagas sociológicas, que considera igualmente abominables. Ajá. La costumbre de obedecer y el deseo de mandar. Si no erradicamos esa dualidad psicológica, cualquier revolución solo nos llevará de una forma de esclavitud a otra tiranía con un nombre diferente. Para curar esa costumbre de obedecer, lógicamente, Prada tiene que desmantelar a quienes dan las órdenes. Y eso nos lleva a su implacable disección de las grandes instituciones de la época: el Estado, la religión y el ejército. Los tres grandes pilares. Empecemos por la política. Hay un paralelismo fascinante que traza entre la sumisión política y la fe ciega. Prada hace una equiparación directa entre ambas, afirmando que esclavizarse por razones de política vale exactamente lo mismo que someterse por religión. La analogía que usa con la ropa es muy ilustrativa, de hecho. Dice que ser esclavo de una levita es lo mismo que ser siervo de una sotana. La sotana de los curas y la levita de los políticos. Claro, la sotana representa al clero y la levita
ese saco largo y formal que se usaba antes, representa al político burgués, al legislador. En la visión de Prada, la humanidad moderna simplemente cambió de altar. El Estado moderno se ha convertido en el nuevo gran fetiche, un nuevo Dios providencial al que se le rinde culto. Sustituyeron la religión por el Estado. Tal cual. Las constituciones nacionales funcionan como los nuevos dogmas intocables, los reglamentos burocráticos son la liturgia, y el Parlamento o Congreso actúa como el Sancta Sanctorum, el lugar sagrado por excelencia. Sin embargo, Prada observa un rayo de esperanza para su causa. Nota que, a pesar de todo este teatro institucional, las asambleas legislativas en el mundo están perdiendo su aureola divina. La gente empieza a verlas con desconfianza y ludibrio. Los ciudadanos ya no esperan que de los parlamentos emane mágicamente la felicidad pública. Ya se daban cuenta. Y la raíz sociológica de esta desconfianza la explora maravillosamente en el ensayo La autoridad, donde analiza el efecto corruptor del poder. Es un ensayo profundamente psicológico, a mi parecer. Prada retoma la idea de los antiguos griegos que decían que Zeus le quitaba a un hombre la mitad de su virtud en el instante en que le arrebataba la libertad. Pero Prada le da la vuelta a la premisa y se pregunta, a ver, ¿qué ganamos en virtud cuando ascendemos al rango de autoridad? ¿Y la respuesta? La respuesta es nada. Al contrario, argumenta que la autoridad malea invariablemente el carácter. Si tomamos al hombre más justo y equilibrado y lo encumbramos en el poder, en esa cima le descubriremos imperfecciones y tiranías que en el llano de la igualdad jamás, pero jamás, le habríamos notado. Los ejemplos que utiliza para ilustrar esto son del día a día, y por eso golpean tan fuerte en el texto. Pregunta si hay algo más odioso y despótico que un niño al que se le da el rol de vigilar a sus compañeros de escuela durante el recreo, o un simple jornalero al que se le asciende al oficio de capataz sobre sus pares. Uf, sí, el síndrome del capataz. En el segundo en que se les otorga una mínima fracción de mando, dice Prada, experimentan una transformación nefasta. Utiliza una metáfora brutal. Asegura que si pudiéramos nombrar a un inofensivo e inerme gusano para el cargo de alguacil, al instante lograríamos metamorfosearlo en una víbora venenosa. ¡Qué intensidad en la escritura! Y bueno, si esa es la deformación psicológica que produce un pequeño cargo civil, imaginemos cómo aplica esa misma lógica frente al poder armado. Su antimilitarismo, expuesto frontalmente en el ensayo El sable, no deja títere con cabeza. Para nada. Allí le da una vuelta irónica a un refrán popular. Dice que si bien es cierto que el hábito no hace al monje, la casaca militar, sin duda alguna, forma al tigre. Forma al tigre. Para Prada, la disciplina del cuartel tiene un único objetivo: atrofiar el cerebro y anular la voluntad, para convertir al hombre en un mero propulsor de evoluciones automáticas. Una máquina de matar que no cuestiona órdenes. La falta de respeto, claro, en el sentido de reverencia histórica, con la que trata a las grandes figuras es asombrosa. Cuestiona la idolatría que se enseña en las escuelas. Pregunta qué mérito real tienen Alejandro Magno, Julio César o Napoleón Bonaparte. Esos grandes héroes oficiales de la instrucción cívica. Sí, los intocables de la historia. Y su respuesta despoja a la historia de todo su romanticismo. Los llama llanamente degolladores de reses humanas. Es una frase que busca intencionalmente quitarles la humanidad, tanto al general como a los soldados que mandan al matadero. Y no solo ataca al soldado o al general histórico, Prada ataca la verdadera función de los ejércitos en los estados modernos en su ensayo Cambio de táctica. Prada argumenta que los gobiernos juegan un juego muy perverso. ¿En qué sentido? Cuando temen convulsiones políticas internas, cuando el pueblo empieza a exigir derechos, los gobiernos cambian de táctica y suscitan discordias internacionales. Fingen o, en su defecto, provocan amenazas bélicas en las fronteras de los países vecinos. Invocan el sagrado patriotismo para justificar operaciones financieras masivas, aumentar los impuestos y, básicamente, armarse hasta los dientes. Pero ahí está la trampa monumental que Prada denuncia. Una vez que los gobiernos compran los rifles y los cañones bajo la excusa de la defensa nacional frente al extranjero, esas armas se vuelven contra los adversarios interiores. Exacto. Prada expone que la altísima y verdadera función impuesta a los ejércitos modernos no es cuidar fronteras, sino mantener el famoso orden público en las ciudades. Y aclara sin tapujos
que orden público en el diccionario del Estado solo significa una cosa: A ver, salvaguardar los intereses y propiedades de las clases privilegiadas, usando las bayonetas para aplastar a la muchedumbre cuando el hambre o la injusticia la empujan a rebelarse. es un análisis muy crudo. Como nota histórica al margen, que creo que ilustra perfectamente el poder y la incomodidad de estas ideas, hay un detalle fascinante en la propia edición de este libro, de 1948. ¿Así? La nota de los editores, ¿verdad? Exactamente. Resulta que los editores peruanos de 1948 sintieron una presión tan inmensa al publicar este ensayo específico sobre el ejército, que se vieron obligados a añadir una nota a pie de página. Para curarse en salud. Totalmente. En esa nota aclaraban que el respeto a la memoria del autor los obligaba a no alterar ni censurar el texto original, pero inmediatamente procedían a excusar a Prada. Argumentaban que su campaña de principios de siglo era exclusivamente contra el militarismo absorbente en la política de aquella época, intentando suavizar el golpe para no ofender a las Fuerzas Armadas contemporáneas de su tiempo. Increíble. Es un testimonio vivo del nerviosismo que Prada seguía generando en el establishment décadas después de haber escrito esas líneas. Décadas después, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque toda esta crítica al poder, a la obediencia y a la violencia del Estado suena muy coherente filosóficamente. Pero ¿cómo aterriza esto en conceptos tangibles como la economía y la geografía? ¿Qué proponía frente a la propiedad? El enfoque de Propodal sobre la economía se encuentra en el ensayo La anarquía, y se basa en un concepto clave: la herencia colectiva. Él sostiene que la conquista de la tierra, el levantamiento de las grandes ciudades, los avances de la ciencia, la invención de los trenes, el dominio del vapor y la electricidad, en fin, todo. ¿Todo el progreso? Exacto. Que nada de eso es obra de un solo individuo excepcional, ni de un solo pueblo, ni siquiera de una sola época. Es el trabajo inmenso y acumulado de la humanidad a lo largo de milenios de ensayo y error. Por lo tanto, bajo esta premisa lógica, él argumenta que nadie tiene el derecho moral de monopolizar los frutos de ese esfuerzo histórico. Prada tiene una línea fantástica donde expone la hipocresía del capitalismo de su época. Dice que nos reiríamos a carcajadas en la cara del hombre que se parara frente a nosotros a decir: mi vapor, mi electricidad, mi Partenón. Lo tomaríamos por loco. Por supuesto. Pero, sin embargo, escuchamos con total seriedad y reverencia a quien nos habla de su fábrica inmensa o su hacienda de miles de hectáreas. Para Prada, la fábrica solo existe por el conocimiento técnico acumulado por la humanidad de ayer, y por ende, sus beneficios pertenecen a la humanidad de hoy en su conjunto. Es una visión muy comunitaria. Y es crucial entender que Prada no escribía esto pensando que era un debate exclusivo para los cafés parisinos o las fábricas de Londres. En su ensayo El comienzo, él baja la lupa específicamente hacia el escenario sudamericano. Nuestro contexto. Sí, él veía a América del Sur, y al Perú de manera muy particular, como un terreno increíblemente fértil para que estas ideas libertarias germinaran. ¿Por qué? Porque argumentaba que, a diferencia de Europa, en estas tierras las viejas tradiciones institucionales estaban perdiendo su fuerza coercitiva. La fe ciega en las instituciones públicas y religiosas se estaba desmoronando con una rapidez asombrosa entre las clases populares. De hecho, Prada documenta y celebra con entusiasmo el despertar de esta conciencia en su propio entorno. Narra manifestaciones locales del 1 de mayo, donde, aunque todavía se mezclaban tímidamente banderas rojas con estandartes de cofradías religiosas tradicionales, ya se empezaban a articular ideas revolucionarias claras. Ya había una semilla ahí. Sí. Además, deja un registro histórico invaluable sobre la efervescente aparición de periódicos libertarios locales. Destaca la publicación, en Lima, Trujillo y otras provincias, de cabeceras con nombres absolutamente fantásticos, poéticos y desafiantes. Nombres como Simiente Roja, El Hambriento, La Antorcha, El Zapatero y El Rebelde. ¡Qué grandes nombres! Y todo este análisis lo lleva a concluir con una afirmación sumamente audaz sobre la psicología de su propio país. Él dice: muchos peruanos son anarquistas sin saberlo. Profesan la doctrina, pero se asustan con el nombre. Esa frase final es una síntesis magistral de todo su esfuerzo pedagógico e intelectual.
Durante todos estos ensayos, Prada estaba tratando de quitarle el terror paralizante que la sociedad le tenía al concepto de anarquía, despojándolo de la asociación con la sangre y la pólvora, para mostrarlo en cambio como una aspiración científica hacia la máxima libertad y el bienestar mutuo. Ha sido un recorrido verdaderamente intenso y lleno de matices. Para sintetizar un poco lo que hemos explorado hoy, hemos navegado por los entresijos de la mente de un pensador sudamericano que vivió en la transición del siglo XIX al XX. Un intelectual que miró de frente las secuelas de la revolución industrial, el auge del poder armado de los estados-nación modernos y la profundísima desigualdad heredada del colonialismo. Todo al mismo tiempo. Y decidió, con una pluma afiladísima, cuestionar la raíz misma de la obediencia humana. Para quienes nos acompañan frecuentemente en estos análisis y buscan entender los cimientos de los debates contemporáneos, estudiar textos históricos como este es vital. Nos enseña cómo evolucionan y se articulan las ideas radicales. E independientemente de nuestra propia brújula política, leer a Prada nos invita al ejercicio siempre saludable e incómodo de cuestionar qué cosas damos por sentadas y naturales en nuestras propias instituciones modernas. Totalmente de acuerdo. Y si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionan las sociedades humanas actuales, esto plantea una pregunta importante y, diría yo, sumamente provocativa para reflexionar una vez que terminemos la inmersión de hoy. Adelante, te escuchamos. Como hemos visto, Prada soñaba con una sociedad utópica donde el ser humano, a través de la educación y la ciencia, hubiera erradicado por completo tanto el deseo de mandar como la maldita costumbre de obedecer. Pero si hacemos el ejercicio mental de aplicarlo a la práctica actual, o sea, si una sociedad hipercompleja, masiva y globalmente conectada como la nuestra alcanzara ese altísimo nivel de madurez y armonía individual, eliminando absolutamente cualquier forma de autoridad central coercitiva, la pregunta es, ¿cómo sería realmente la logística de nuestro día a día? La logística pura y dura. Exacto. Es decir, ¿podría la naturaleza humana organizar infraestructuras globales de suministro, coordinar respuestas rápidas a pandemias, o incluso, a una escala mucho menor y cotidiana, simplemente lograr que funcione el tráfico de una ciudad metropolitana de 20 millones de habitantes, basándose puramente en generosas concesiones mutuas y sin ninguna cadena de mando, sin ningún semáforo respaldado por una multa? Gracias por permanecer atentos. Nos encontraremos pronto.